Hola, buenas y bienvenidos otra vez al canal del Doctor Stranger of Retro Gaming. Y el vídeo de hoy tratará sobre Neo Geo AES y las fuentes de alimentación que le corresponden. A algunos de vosotros me habéis enviado mails preguntándome sobre este tema, que al parecer para la gente que empieza en el sistema hay bastante lío. Y entonces he pensado en hacer un video tutorial para responder a todas estas preguntas y bueno, tener una guía sobre qué fuente usar en cada uno de los diferentes modelos que tenemos de Neo Geo AES. Sobre todo para no equivocarnos ni no quemar la consola ni los plomos de la casa. Entonces, básicamente, antes de empezar en detalle, os tengo que hacer una pequeña introducción. El vídeo, bueno, va a tratar básicamente los tres elementos que necesitamos o que tenemos que tener en cuenta para conectar una Neo Geo a la corriente, que todo funcione bien. El primer elemento es, obviamente, el tipo de corriente que tenemos. El segundo es el transformador o trafo. Y el tercero es el modelo de consola. Si tenemos en cuenta estos tres elementos, seguro que no nos equivocamos y no freímos ni la consola ni ninguno de los componentes, y con un poco de suerte nuestra mujer no nos mata. ¿Vale? O sea que es relativamente fácil si seguimos las instrucciones. Nos vemos. Vale, empezamos con esta tabla que ahora aquí ampliamos, que esto va a ser nuestra referencia y el Santa Santorum para no equivocarnos. Entonces, la columna de la izquierda lo que indica son los diferentes transformadores que tiene el sistema Neo Geo AES. La del centro, si son transformadores de pared, que significa tipo enchufe, ¿no? Y o tabletop es como, vamos a decir, las cajitas del portátil. Esto no tiene demasiada importancia. Y lo que es importante es la columna de la derecha. La columna de la derecha nos indica dos cosas fundamentales. La primera es el input. El input es la corriente que tenemos en el enchufe o que deberíamos tener en el enchufe de casa. Es decir, aquí, por ejemplo, en España tenemos 220 voltios. Y el out, es decir, el DC, lo que nos indica es la corriente de salida del transformador que va a la consola. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger el primer ejemplo, que es el ProPow. ProPow es un transformador que lo que hace es que debe recibir una corriente de enchufe de 100 voltios, que es una corriente alterna, para transformar esa corriente a 5 voltios continuos que van a alimentar a la consola. ¿Vale? ProPower, pues lo mismo pero diferente. Es decir, tiene que recibir 120 voltios para transformarlos en 5 voltios continuos que irán a la consola. ¿Vale? Entonces, em, cada uno de estos adaptadores, de estos transformadores, casa con una tipología de consola. Es decir, por ejemplo, las Neo Geo AES japonesas, las Neo Zero, por ejemplo, tienen un transformador o suelen tener transformadores ProPow o ProPow 2, ¿vale? Es decir, son los transformadores que están adaptados al sistema de corriente de Japón. ¿Por qué? Porque admiten 100 voltios, que es lo que tienen los enchufes de Japón. El PAL, como aquí que vemos, admite 220, que sería la corriente española, o no sé si europea no, porque creo que en UK tienen 100, pero vamos a decir española, pues admite 220 voltios y saca 5 voltios continuos que van a la consola. Teniendo esto claro, lo tenemos prácticamente todo claro. Es decir, lo único que hemos de hacer es identificar qué tipo de transformador casa, ¿vale? Casa con nuestra consola. Es lo único que debemos hacer. Y entonces la pregunta es, bueno, y esto, bueno, aquí yo supongo que hay dos preguntas. Es uno, esto de los amperios qué es, y qué es lo de cómo identifico, ¿no? Qué transformador va específicamente con mi consola. Bueno, vamos a ver, primero lo de los amperios os lo explicaré un poquito más adelante. Ahora vamos a ver cómo identificamos qué transformador casa
con nuestra consola particular que hemos comprado. Antes de explicarlo, unas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes transformadores. Este concretamente es un Propou UL. Veis que abajo en el cuadrito tenéis las especificaciones de entrada de corriente, de salida de corriente y lo que es más importante, que es la polaridad. La polaridad no tiene importancia si tenemos el transformador original, pero sí, como os explicaré al final del vídeo, si queremos conectar la Neo Geo con un transformador clónico. ¿Vale? Aquí pues vamos viendo pues diversas fotos, ¿no? de trafos, pues el PAL, encontraréis el PAL, el Propou 1, Propou 2, pues diversos trafos que podemos encontrarnos cuando compremos una Neo Geo AES, ¿vale? Bueno, como veis aquí, simplemente lo que hago es fijarme en la parte de abajo en esta carátula que lleva cualquier modelo de Neo Geo AES. ¿Vale? Como veis aquí pone el número de serie, que sería en este caso el 44052. Entonces, importante para temas de conexión eléctrica. Nos indica que hemos de usar un Propou 2, ¿vale? Y es lo único, esto es lo único que realmente nos tiene que importar, ¿vale? El tema de los 8 vatios, tal, eso no os preocupéis. Simplemente, como digo, en este ejemplo, tenéis que usar un Propou 2. Si lo queréis conectar en su adaptador o transformador original, ¿vale? Entonces, esta es una Neo Geo AES japonesa, ¿vale? Neo 0, Neo Geo AES japonesa. Si fuera una Neo Geo, por ejemplo, europea sería Neo Geo Neo AEC, ¿vale? Por lo tanto, esta es japonesa. Entonces aquí tengo su adaptador original, ¿vale? Esto es un Propou 2, aunque aquí ponga Propou, esto es un Propou 2, ¿vale? Y nos indica, es un adaptador original japonés. Este es, digamos, el transformador de esta consola. Entonces nos indica que la corriente de entrada son 100 voltios, ¿vale? Deben ser 100 voltios. Y la corriente, digamos, de salida del transformador, que es corriente continua, es 5 voltios, ¿vale? 3 amperios. Si nos fijamos antes, en esta leyenda, pone rating 8 vatios. 8 vatios significa aproximadamente que con un transformador que de unos aproximadamente 1.5, 1.6 amperios ya sería suficiente. Pero estos transformadores, digamos que permiten un amperaje mayor, ¿vale? Están, digamos, más oversized, ¿eh? Por lo tanto, importante, necesitamos, si lo queremos conectar de manera original, necesitamos una corriente de entrada de 100 voltios y una corriente, perdona, este transformador iría a la Neo Geo AES con una corriente continua de 5 voltios, ¿vale? Es lo único que tenéis que mirar. Entonces, como nuestra corriente europea son 220 voltios, ¿vale? Lo que necesitamos simplemente es que la corriente que vaya al transformador sea una corriente de 100 voltios. Es decir, si cogiéramos este transformador y lo enchufáramos directamente a la corriente con un adaptador, por ejemplo, ¿no? De enchufe japonés a europeo, pues reventaríamos el transformador. Lo que necesitamos es transformar esta corriente a 100 voltios, ¿vale? ¿Cómo transformamos entonces la corriente? Pues, por ejemplo, con un step down. Es un step down, simplemente lo que hace es un enchufe europeo, que lo que hace es que coge la corriente de entrada de 220 voltios y la transforma como indica aquí, es decir, puede aguantar, siempre hay un rango en cualquier transformador, es decir, puede aceptar hasta 230 voltios. En nuestro caso, en la corriente europea son 220, pero como sabéis, la electricidad no siempre es a 220, puede ir subiendo o bajando, 225, 218, etcétera. Pero básicamente lo que nos indica es que efectivamente es un enchufe que la corriente de entrada puede ir a 220 voltios
y la corriente de salida, es decir, por aquí que conectaríamos el transformador japonés, le va a dar un voltaje de 110 voltios. Entonces, transformador japonés, corriente de entrada 100 voltios. Más o menos esos 10 voltios de diferencia no importan demasiado. El rango de admisión de cualquier transformador de corriente siempre aproximadamente pueden haber 10 voltios más de, digamos, de intervalo, ¿no? Es decir, por eso no os preocupéis. Entonces, como os digo, lo que simplemente tendríamos que hacer, si queremos conectar la consola con su transformador original, sería coger el transformador japonés, conectarlo a este step down y simplemente a la corriente. Y esto obviamente a la consola. Entonces lo que entraría aquí serían 220 voltios, pasaría aquí a tener 100 voltios o 110 voltios y aquí tendríamos la alimentación que iría a la consola con 5 voltios continuos, que es lo que necesita esta placa, porque al final la consola lo que importa es la PCB electrónica. Entonces, esto es en el caso de que queramos conectar esta Neo Geo con un transformador original, que realmente es un engorro, porque, por ejemplo, no se puede tener esto conectado constantemente. Es decir, yo cuando usaba esta Neo Geo, lo que hacía es que simplemente esto lo enchufaba cuando iba a jugar, cuando no, pues lo desconectaba de la corriente, porque si no el step down está trabajando continuamente y se puede quemar, ¿vale? Entonces, si lo queremos conectar con un transformador clónico, pues es muy fácil, ¿no? ¿Qué hemos de buscar? Un poco, a ver, que intento quitar esto. Vale. Entonces, lo queremos conectar esta Neo Geo con un transformador clónico. Simplemente lo que tendremos que hacer es buscar un transformador como este, con la única diferencia que admita una corriente de entrada de 220 voltios. Es decir, hemos de buscar un transformador que admita AC 220 y tenga una salida de 5 voltios y también tenga 3 amperios, aunque esto puede ser un poquito más bajo. Es decir, si por ejemplo encontráis un transformador de 2,5 amperios, perfecto, os va a funcionar igual. Muy importante, la polaridad. La polaridad, sabéis que la corriente alterna, es decir, la corriente que hay en los enchufes de casa no tiene polaridad, porque es alterna. La corriente continua sí que tiene polaridad. Entonces, como os he dicho antes, el transformador recibe corriente alterna y saca corriente continua. Entonces la corriente continua está polarizada. La polaridad, este dibujo lo que nos indica es que en el exterior, digamos, del pitorro es positivo y el interior es negativo, ¿vale? Por lo tanto, si buscamos un transformador clónico de ferretería, no solamente hemos de mirar que el voltaje sea 220 de entrada y de salida 5 voltios, sino que la polaridad sea la correcta, ¿eh? Yo me he encontrado muchísimos transformadores clónicos que la polaridad está invertida, que el negativo es exterior y el positivo es interior. Si alguien sabe un poquito de electricidad, esto lo puede modificar, pero sobre todo fijaos en este detalle. Eh, Mi recomendación después de ver todo esto es que esto es una pijada al final conectarlo con el step down. Es un poco engorro. Yo este transformador me venía con la consola y mira, pues cuando jugaba con ella lo conectaba así, pero lo más práctico es ir a una ferretería y pues conseguir un transformador clónico con estas especificaciones, 220, 5 voltios y 3 amperios y con la polaridad correcta. ¿De acuerdo? A veces en la ferretería, cuando vamos a buscar un transformador clónico, nos podemos encontrar transformadores de voltaje variable. ¿Qué significa? Hay aquí como una especie de ruedecita que lo que hacen es que nos permite, mediante un tornavís, o incluso he visto algunos que con una especie de bandas deslizantes, cambiar el voltaje de salida del transformador. Es decir, la entrada es de 220 y la salida es de voltaje variable, la podemos regular. Mi recomendación ante estos transformadores es que
testéis, primero de todo, antes de enchufarlo, antes de conectar la consola, que testéis el voltaje real de salida con un tester. ¿Eh? Y si no tenéis un tester a mano, os vais a una ferretería que os lo prueben. ¿Por qué? Porque muchas veces el voltaje de la ruedecita no se corresponde con el voltaje que sale. Entonces podemos aquí poner, por ejemplo, una placa que vaya a 5 voltios. Podemos poner aquí 5 voltios y esto que salga, yo que sea 8. Es decir, sobre todo, muy importante calibrar la ruedecita con el voltaje real que saque el transformador. Es una recomendación que no es negligible en este caso. Bueno, hay una pregunta que se hace todo el mundo, es si podemos usar un transformador de Mega Drive, que eso es un truco, ¿no? Que se recurre mucho para una Neo Geo AES. ¿Qué respuesta hay? Bueno, pues la respuesta es depende. Al final hemos de tratar el transformador de Mega Drive como un transformador clónico y ver qué especificaciones tiene y si eso se adapta a nuestra consola. ¿Qué hemos de mirar? Pues por ejemplo, este transformador de Mega Drive concretamente tiene un input de 220 voltios, por lo tanto va bien con nuestros enchufes. La corriente de salida son 10 voltios continuos. Hemos de mirar si la consola admite o no los 10 voltios continuos. Eso lo hemos de mirar debajo de la consola, como os he explicado. Y por último, la última comprobación que hemos de hacer es si la polaridad es correcta. Si esas tres cosas se cumplen, la respuesta es sí, sí que se puede usar. Y si no se cumplen, pues no. Y hay que buscar un transformador clónico. El tema del amperaje, no os lo he explicado antes, pero básicamente digamos, si aplicamos la ley fundamental, ¿no?, de la electricidad, lo que nos dice es que es una transformación muy sencilla, que para 10 voltios de corriente continua necesitamos aproximadamente 0,8 amperios. Para 5 voltios necesitamos 1,6, lo que os explicaba antes del Propou 2, que podía ir perfectamente a 1,6 amperios, aunque era de 3. En este caso, por ejemplo, si necesitamos 0,8 amperios, aquí tenemos 1,2, es perfecto porque tenemos, digamos, amperaje sobrante para usar este transformador. Es decir, en el amperaje, digamos, no es el voltaje, no es igual, por lo tanto, sin entrar en tecnicismos, que tenga más empareje el transformador, pues es mejor, no va a quemar nada. Por lo tanto, el transformador de Mega Drive sí o no depende de las especificaciones que tengamos en la consola, lo podremos usar o no. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que os haya aclarado, espero que sí, el lío de los transformadores y Neo Geo AES. Sobre todo, en resumen, y el truco, ¿no?, que hay que seguir es no hagáis caso al serial, no hagáis caso a absolutamente nada más que la indicación que sale debajo de la consola. Ahí os va a indicar realmente el transformador que necesita. Una vez sepáis el transformador que necesita, o bien compráis ese mismo transformador, si es japonés o americano, y pues lo adaptáis con un step down, y si no, buscáis un transformador clónico que tenga las mismas especificaciones que el transformador que os indica que debe tener la consola. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene una placa o una consola de serial bajo, entre comillas, como esta, que es una 44000, y dice, bueno, seguro que irá a 5 voltios. No tiene por qué. Es decir, por ejemplo, esto es una cosa que nuestro experto técnico Saturnino se ha encontrado, que hay consolas de serial bajo como esta, una 44000 o que es una placa, una PCB 33, y la corriente de la placa debería ser de 10 voltios. Por lo tanto, no os fijéis en el serial, no os fijéis en nada más que en la especificación que requiere la placa de la placa de la parte posterior de la consola. Es decir, lo único que obviamente puede fallar es que la carcasa de la consola no corresponda a la placa que hay en el interior. Pero eso ya es más rebuscado. Los seriales, yo no quiero hablar de seriales porque los seriales de la Neo Geo lleva a engaño. Lo que hemos de hablar sobre todo es de la PCB.
es decir, la placa electrónica. Como sabéis está la Neo Geo AEC, perdona, la Neo Geo NEC, la revisión 3.3, la revisión 3.4, la revisión 3.5 y la 3.6. Todas, por ejemplo, todas las 3.6 van a 10 voltios, pero por ejemplo las 3.3 y las 3.4, algunas pueden ir a 5 voltios y otras a 10 voltios. Y las 3.5 pues no nos hemos encontrado en ningún caso, pero puede ser que también pueda variar ese voltaje. Por lo tanto, no os la juguéis, y te lo seguro. Coged la leyenda de la placa de la consola y simplemente ceñíos específicamente a las especificaciones de su transformador. Si es un Propo 1, un 2, un 3, un Propo UL o lo que sea. Simplemente ceñíos a las especificaciones del dorso de la consola. Con eso, con ese consejo, nunca os equivocaréis. ¿Vale? Entonces nada, pues despedirme ya. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de provecho y que os haya ayudado pues a no quemar ninguna consola. ¿Vale? Pues me despido y os esperamos en el canal del Dr. Strangelove y en www.spinecart.com. Un abrazo.